Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a tener esta plática que corresponde al tratamiento fiscal de asimilables a salarios. Como es recurrente por parte de SODESA, pues venimos tocando aquellos temas que se van presentando en forma continua, en forma consuetudinaria, de tal suerte que lo que queremos es hacer una orientación. Recordemos que en SODESA tenemos una comunidad a través de WhatsApp, donde nos vamos compartiendo información. Bueno, más allá de ello, lo que trata de hacer el de la voz es, conforme van sucediendo casos aquí en SODESA, poderlos compartir con ustedes para efectos de una etapa preventiva, ya que, bueno, a raíz de toda esta sinergia, toda esta dinámica que viene presentando la propia autoridad en sus medidas, en sus facultades de fiscalización, pues realmente es un acto de incomodidad hacia el administrado, hacia el contribuyente, y para ello pues necesitamos estar preparados. Dentro de estos temas tenemos ahora un punto donde la propia autoridad está entrando a revisar este concepto en específico asimilables a salarios, un tema medular. Yo quisiera establecer la temática, puesto que ahorita estamos llevando aquí en la oficina, aquí en SODESA, un par de situaciones de asimilables a salarios, donde, pues, bueno, básicamente la propia autoridad, incluso, cosa curiosa, fíjate nada más cómo son las cosas, efectivamente se tiene el tratamiento o la figura jurídica de asimilable a salario, pero incluso la propia autoridad desconoce esa figura de asimilable a salario, y lo que hace entonces, hace una recaracterización de los ingresos que obtuvo la persona física por asimilables a salarios y se los lleva al capítulo de los demás ingresos. Toda esta temática la vamos a ir viendo en el transcurso de la plática, y veremos estas medidas orientadoras que al fin del día, insisto, estas son figuras que se vienen presentando día a día, se vienen presentando en forma constante, y la mayoría de veces perdemos puntos de vista, ya sea porque nos ofrecen las figuras, ya sea porque nos prometen que vamos a tener una carga impositiva menor a la que realmente corresponde, bueno, a través de una serie de situaciones. Pero más allá de ello, de estos ofrecimientos que nos vienen haciendo para poder asimilarnos a salarios y tener los beneficios que así se le llaman, que así te los proporcionan, que realmente veremos el tratamiento real de lo que corresponde a un sueldo o a un asimilable. Veremos la diferencia entre uno y otro. Pero el punto aquí, el tema vertebral es, al interior, ya una vez que se le da el tratamiento, ya una vez que lo tiene declarado el propio contribuyente, qué tratamiento, qué visión, qué revisión va a hacer la propia autoridad con los asimilables a salario. Por lo cual, al de la voz se le hace punto vertebral empezar con esta tesis, que deja mucha información para poder definir esta temática de asimilables a salarios. Aclaro, la mayoría nos dejamos ir por el tema de que, como ya tenemos un contrato entre el prestador de servicios y quien va a recibir el servicio, creemos que es suficiente a efectos de tener los elementos para poder desvirtuar esta característica de asimilables a salarios. Pero incluso esta tesis nos deja ver más allá de lo que corresponde a un tema de relación laboral, y derivado de ello un tema de asimilables a salarios. Lo veremos en el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no es lo mismo un sueldo y salario que un asimilable. Sin embargo, el punto toral creo yo que lo tenemos en esta tesis, donde se rescata, digo, al fin del día lo que vamos poniendo o subrayado en negritas, pues bueno, es la parte toral. Este material se les está haciendo traslado del mismo para que ustedes lo tengan disponible. En dado caso de que no les esté llegando en este momento, en el transcurso de la plática se les va a estar enviando, para que tengan la información que el de la voz está comentando ahorita, lo tengan ustedes también como soporte correspondiente. Y de primera instancia nos deja aquí ver esta tesis, que para que se dé una característica de una relación laboral, la primera diferencia o el punto vertebral o el punto toral es que debe de haber una subordinación jurídica. Ese es
la parte real, donde incluso, si me lo permiten, esta figura de subordinación jurídica la vamos a estar trastocando en diferentes leyes. O sea, lo podemos ver en lo que corresponde a la ley del impuesto sobre la renta, que es lo que nos toca el día de hoy. Lo podemos ver en la ley federal de trabajo, lo podemos ver en la ley del seguro social, en la ley del Infonavit. La parte vertebral es la subordinación jurídica, la subordinación laboral. Una vez que se da este concepto, este elemento de subordinación, en ese momento se detona una relación laboral. Y en el momento en el que se detona una relación laboral, luego entonces debe de ir o debe estar vinculada con todas las cargas sociales correspondientes, con Seguro Social, con el Infonavit. Muchos tenemos en el mercado estas figuras donde nos establecen que se le podrá establecer, se le podrá pagar, se le podrá enterar a una persona por concepto de asimilables a salarios, y la diferencia es que esas personas que son por asimilables a salarios, al fin del día no tienen o no están obligados a inscribirse en el Seguro Social. Pero fíjate lo delicado que es todo esto. Sigue estableciendo esta tesis. Además, el contrato o la relación de trabajo se manifiesta generalmente a través de otros elementos, es decir, no solamente con el propio contrato. Puede estar un contrato de prestación de servicios, independiente, como honorario. Sin embargo, si se vinculan entre otros, porque estos son de forma enunciativa, más no limitativa, si se conjugan entre otros elementos, un salario, un horario, condiciones de descanso del séptimo día, días de vacaciones, aguinaldo, PTU, prestaciones, si se configuran todos esos elementos en la forma práctica, oye, pero es que no está establecido en el contrato. Sin embargo, se vienen otorgando esas prestaciones. Pues esa parte configura una relación laboral. Y si estábamos en el entendido de que íbamos bajo el concepto de asimilables, y por estar en el concepto de asimilables no teníamos obligaciones a las cargas sociales, pues bueno, aquí vamos a tener un problema medular con las diferentes autoridades, puesto que al fin del día lo que se detonó de fondo fue una relación laboral. Lo que se detona de forma es un asimilable. ¿Por qué de fondo es una relación laboral? Pues porque al fin del día estamos cumpliendo con diferentes elementos que dan la pauta a esa subordinación jurídica, a esa subordinación laboral. Ese es el fondo. La forma es que, bueno, al fin del día incluso fuimos ante el SAT, nos dimos de alta como asimilables, estamos timbrando como asimilables, tenemos un contrato de asimilables. No es suficiente esos elementos para poder ratificar el asimilable, sino que se tiene que ver alrededor todos los elementos que acabamos de mencionar en este momento, puesto que si se dan elementos adicionales como los que acabamos de ver, y bueno, estos vienen revestidos por diferentes leyes como lo que corresponde a la Ley Federal de Trabajo y a la Ley del Seguro Social, pues bueno, estamos omisos y realmente en lugar de tener un asimilable como tal, tenemos una relación laboral. Veremos adelante, pues, cuál es el tratamiento o la diferencia entre una relación laboral y un asimilable para efectos del impuesto sobre la renta. Sigue estableciendo esta tesis. No es factible confundir las prestaciones de un servicio subordinado que da origen a la relación laboral regulada por la Ley Federal del Trabajo con el servicio profesional que regula otras disposiciones legales. Entonces lo establece de esta forma porque incluso si están todas estas prestaciones establecidas, pues no hay forma de dudar de que al fin del día o de pleno derecho corresponde a una relación laboral, aunque de forma le querramos dar otro tipo de servicios con tal de evitarnos cierto tipo de contribuciones como lo son, entre otras, las del Seguro Social. Pues bueno. Por último, dentro de esta misma tesis te dice, y en la prestación de servicios profesionales, el prestatario del mismo lo hace generalmente con elementos propios. No recibe órdenes precisas y no existe el deber de obediencia, ya que el servicio se presta en forma independiente, sin sujeción a las condiciones ya notadas de horarios, salarios, entre otras. Luego, entonces,
Y aquí vamos a empezar a hacer la primera conclusión. Si derivado de la relación que tenemos se dan prestaciones, si derivado de la relación que hay un elemento de sujeción hacia la persona y recibimos órdenes como tal, luego entonces ahí estamos bajo la característica, bajo la figura de una relación laboral. Y te establece la misma tesis que no es dable confundir el tema de lo que corresponde a una relación laboral de una prestación de servicios independientes, ya que la prestación de servicios independientes la vamos a hacer con medios propios. Lo más importante, que se rompe el canal, se rompe el vínculo, se rompe el concepto de la subordinación. Es decir, no vamos a estar sujetos a las órdenes de ese tercero, que es el patrón. Si al fin del día estamos excluidos de esas órdenes del tercero, entonces en lugar de patrón se convierte en prestatario. De tal suerte que la figura es diferente. Y al existir una figura diferente, pues bueno, ya no se da esa relación laboral. Y punto importante, que esos temas, esos elementos que se van dando configuran realmente los puntos importantes de una relación laboral o de una prestación de servicios independientes. Lo que hace básicamente la ley del impuesto sobre la renta es dar una mecánica o una medida para facilitar el pago de las contribuciones. Y el artículo 94 es muy claro y te dice, este régimen es para el tema de sueldos y salarios, única y exclusivamente. Sin embargo, te dice que para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta, se van a considerar asimilables a salarios, pero aquí el punto es esa línea delgada de asimilables. Asimilables a salarios quiere decir que no va a haber una subordinación jurídica, no va a haber una subordinación laboral, puesto que si va a haber una subordinación ya no estás dentro de los asimilables a salarios, sino ya tributas directamente dentro de la figura de sueldos y salarios. Y te establece, entre otros, los siguientes. Ahorita voy a hacer un recorrido de forma enunciativa. Te dice, los honorarios a miembros del consejo. Esos pueden ir bajo la figura de asimilables a salarios. Los honorarios preponderantes, cuando más del 50% de los honorarios que recibe la persona física es de un solo prestador, es de un solo contratante del servicio. Ojo, aquí no utilizo la figura de patrón, porque si hacemos esa figura de patrón, al fin del día entraríamos a la relación laboral y ya no le daría cabida al tema del asimilable a salario. Insisto, y como lo dejó claro esta tesis, no basta con tener la forma, y la forma es el contrato, el CFDI, el concepto de nóminas, sino más allá, todo lo que se le está dando de prestaciones, ese vínculo jurídico que existe entre ese tercero y el que está prestando el servicio, para detonar, para saber si nos encontramos en el tema de una relación laboral o una prestación de servicios independientes. Los honorarios profesionales, si tú como independiente le solicitas básicamente a quien le estás ofreciendo el servicio, a la persona moral como la conocemos, donde le solicitas que el pago no te lo realice a través de la figura de honorarios, sino que te retenga a través de la figura de asimilable a salarios, sin que caigas en la figura de asalariado.
Incluso aquí si tienes ingresos por actividades empresariales, y pues básicamente esto es cuando se hace, o en la mayoría de las ocasiones, pues estas figuras de los comisionistas. Por esa actividad empresarial, pues te permite que se presente un escrito y que se da la figura de los asimilables a salarios. Permíteme hacer una gráfica, compartir contigo una gráfica. Vamos a hacer la estructura de una empresa. Normalmente la empresa se rige por un órgano supremo, que es la Asamblea de Accionistas, que realmente pues son los dueños, son los que aportan el capital, el conocimiento en dado caso. Está la Asamblea de Accionistas. Esta Asamblea de Accionistas se va a regir por dos órganos, uno o el otro, que es un consejo de administración o un administrador único. En esta parte tenemos a un tercero. Y es aquí lo importante, y aquí sí hago una recomendación para la mayoría de las que están aquí presentes, porque muchas veces fungimos como comisarios. Oye, pues ¿quién va a ser el comisario de la empresa? No, pues pon al contador. Y ahí estamos fungiendo como comisarios. Fíjate en la postura o en la línea en la cual nos encontramos, que realmente el comisario incluso son los ojos entre la asamblea de accionistas y el consejo de administración. O sea, la responsabilidad que se tiene. Y realmente cuando somos nombrados como comisarios, esta parte ni cuenta le damos, ni cuentas hacemos. ¿Y a qué me refiero de cuentas? Bueno, recordemos que tenemos que emitir nuestro informe en forma periódica, en forma anualizada, donde establezcamos la posición financiera de la empresa. Bueno, la pregunta es, ¿quién de los que están presentes en este momento son comisarios? Primer punto. Y segundo punto, aparte de ser comisarios, ¿quién le da la importancia correspondiente para estos fines? Fíjate en la responsabilidad en la que nos encontramos. Pero bueno, si te das cuenta, bajo esta gráfica, tenemos la primera estructura. De este lado podemos incluso tener asesores, como son los abogados, los contadores, mercadotecnia en caso de existir, la función del consejo de administración, del administrador único, pues realmente es precisamente, se hace este consejo, se hace esta reunión colegiada para efectos de toma de decisiones. Toma de decisiones que pues al fin del día van a quedar plasmadas, que es este informe anualizado que por lo menos debe de emitir este comisario. Posteriormente, aquí podemos tener al gerente o al director general. Y entonces hay que ver también el principio de funcionalidades.
funciones está desarrollando este director. Y esto es importante por lo siguiente. De la asamblea de accionistas hacia el consejo de administración no hay un tema de subordinación, sino es una prestación de servicios de carácter independiente. Lo mismo lo es con el administrador único, con el comisario y o con los asesores. Por eso yo comentaba el principio de las funcionalidades. Hay que ver qué funciones puede tener el director general, puesto que a través de este director general ya se puede dar o ya se puede matizar en cierta medida una relación laboral. La relación laboral, ¿con quién va a existir? Va a existir una relación laboral. Recordemos que aquí creamos una figura que se llama empresa, S.A., con independencia, o es una de las características de este tipo de contratos de organización mercantil que tiene la especificidad, que tiene la particularidad de considerarse como un contrato independiente a los demás, pero lo más importante es que tiene vida jurídica propia. Entonces, la relación laboral se puede dar directamente, ya sea la dirección o el director general, directamente con la empresa. Es donde vamos a tener esa relación, ese vínculo jurídico. Y de este lado podemos ya tener, si es que lo hay, o en dado caso, esta gráfica la podemos llevar directamente hacia las organizaciones que vamos teniendo en nuestras empresas. A lo mejor en lugar de llamarle director general, le llaman gerente general. Aquí podemos tener la dirección de finanzas, la dirección de comercialización, la dirección de producción, y así sucesivamente hacia abajo. Vamos haciendo la escala. Y dentro de esta escala, pues vamos a ir vislumbrando básicamente las funciones que va teniendo cada una de estas personas. Fíjate cómo va funcionando este tema del asimilable a salarios. Lo que veíamos en la tesis es que no puede haber una relación laboral, porque si hay relación laboral, entonces nos encontramos o se tipifica directamente la relación en el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí quedamos ya ubicados. El tema de la relación laboral es que nos va a llevar a prestaciones adicionales. Y las prestaciones adicionales nos va a llevar a obligaciones, en este caso, obligaciones de seguridad social. Lo que trata de hacer la ley es dar una mecánica, una facilidad. Si estamos de acuerdo, vamos a ver a los asesores. Los asesores, por la prestación de servicios independientes que le otorgan a la empresa, por esa prestación de servicios independientes, van a cobrar un honorario. Se va a cobrar un honorario. Aquí lo tenemos. Lo que nos está diciendo, o lo que nos está regulando, lo que nos está estableciendo ese artículo 94 es, en lugar de que se dé la figura del honorario, que el honorario va revestido con retenciones, ya sea de impuestos sobre la renta, de impuesto al valor agregado, establece básicamente que se le dé el tratamiento de asimilable a salarios, como si fuera. Pero esa parte del cómo es la parte medular, porque al fin del día ese como si fuera quiere decir que no hay una subordinación jurídica, que no hay una subordinación laboral, sino que a través de elementos propios de mis decisiones, de mis horarios, voy a prestar los servicios correspondientes. Sí, debe de haber un orden. Digo, al fin del día hay un horario de trabajo. La empresa abre sus puertas a las 8 y cierra a las 6. Bueno, como independiente te tienes que apegar a ese horario. No puedes tú llegar en un horario fuera de servicios.
Ese es un acuerdo de carácter civil que se entiende. Punto medular. Es que yo soy asimilable. Sí, llego a las 8, pero adicional, tengo tarjeta checadora. No, espérame tantito. Entonces, ya al haber un tema de tarjeta checadora, quiere decir que ya hay una subordinación. Ya estás, tus tiempos ya están a disposición de ese tercero que se va a llamar o se le va a tipificar con el nombre de patrón y derivado de ello las prestaciones correspondientes. Entonces, lo que busca la figura del asimilable básicamente es hacer, para el de la voz es un tema sencillo. ¿Qué es más fácil para la autoridad? Que el impuesto se recaude a través de un tercero que se llama empresa haciendo una retención y enterándoselo al fisco, que se le pague a la persona física y que la persona física con sus elementos propios haga el pago del impuesto. Ya que como la mayoría lo manejamos, una vez que el dinero entra a tu cuenta bancaria, ese dinero es tuyo. Oye, no, pero es que hay que separar cierta cantidad para el pago de los impuestos. Pues eso lo dejamos de última instancia. Es por ello que la autoridad ve mucho más sencillo que un tercero retenga y se lo entere directamente a la autoridad. Primer punto. Y segundo, que finco una responsabilidad solidaria, que si al fin del día ese tercero no me pagó el impuesto, me lo vas a pagar tú como retenedor. A diferencia si es una prestación de servicios independientes. Al fin del día, en la prestación de servicios independientes, la empresa paga y la persona física es la que se convierte en responsable directo del pago del tributo. Hago un paréntesis. Es por ello que para el 2022 nos quieren llevar a un régimen de confianza, donde también se establece una peculiaridad, una particularidad para los asimilables. Y en este régimen de confianza, pues ya la propia autoridad va a autodeterminar las contribuciones, de tal suerte que cuando tú te metas a la página del SAT con tus claves, ya lo único que vas a tener es que generar la línea de pago, no la línea de captura, la línea de pago. Bueno, eso es lo que nos quiere llevar la reforma para 2021. Cierro paréntesis. Permítanme, denme un segundito, déjenme aquí apagar micrófonos. Gracias. Entonces, si nos damos cuenta en esta figura, pues básicamente lo que se trata de hacer es simplificar el tema del asimilable, pero nunca se perdió su esencia de carácter civil o mercantil según corresponda. Estos son independientes, no son propiamente dependientes de la empresa. Recordemos que entonces la relación entre el Consejo de Administración y el administrador único directamente con la empresa es una prestación de servicios independientes. Es por ello que dentro de la figura de los asimilables encontramos que el Consejo de Administración o el administrador único también puede fungir como asimilable a salarios, puesto que no se gesta una relación laboral. Por el otro lado, la parte de comisarios. Los comisarios nos encontramos ante la misma figura. Dentro de esta misma figura de los comisarios tenemos o nos encontramos que es una prestación de servicios independientes. No hay una relación laboral como tal. Pero más allá de ello, te permite este artículo 94 que se le dé el tratamiento de asimilable a salarios, sin caer en esta tesitura, sin caer en esta postura del propio sueldo y salario. Bajo la teoría de las funcionalidades es importante advertir, verificar qué funciones está desarrollando cada uno, puesto que entonces, y aquí es donde empieza la confusión, que personas que tenemos como terceros, les queremos dar el tratamiento de asimilables. Y al quererles dar el tratamiento de asimilables, nos perdemos de todo esto. Porque les empezamos a dar prestaciones, les pagamos horas extras.
checan reloj. Bajo esta figura se rompe esa característica del asimilable a salario y directamente hay una subordinación y a través de esa subordinación básicamente se da o se detona esta figura de relación laboral y al detonarse la figura de la relación laboral, pues ya si nos damos cuenta le veníamos dando el tratamiento, le veníamos dando la característica de asimilable a salarios. Fue de forma, de fondo hay una subordinación y de fondo ya somos omisos en un tema de prestaciones de seguridad social. A ver, denme un segundo, denme un segundo. Aquí me voy a permitir hacer un paréntesis. Tenemos una pregunta, dice Juan. Un empleado, contador, que trabaja de forma subordinada, ¿puede también recibir un asimilable a salarios a la misma empresa, comisario de la empresa? Bueno, pues básicamente aquí el tema es el siguiente. Por ahí comentan que no se escucha bien el audio. ¿Me pueden ratificar si se escucha bien? Luego por acá nos ponen, ya se escucha mucho mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Martín, se escucha bien, gracias. Gracias, perfecto. Entonces, bajo esta característica de la teoría de las funcionalidades, vamos a ver qué funciones está desarrollando básicamente este contador, que a su vez es comisario de la empresa. Bajo la característica de ser contador, pues se da ese vínculo directamente relacionado con lo que corresponde a la parte de la relación laboral, de la subordinación como tal. Digo, si al fin del día, y aquí va a ser un tema que vamos a tener, o que se va a tener que tener bien definido, es que si aparte él es el comisario de la propia organización, tenemos dos tipos de funciones, una de carácter subordinado, pero otra de carácter independiente. Es decir, una no te conlleva forzosamente a la otra, pero lo tenemos que tener bien establecido y lo tenemos que tener bien definido, puesto que esa parte incluso puede quedar establecida en los contratos. En el contrato de prestación de servicios subordinados, pues a qué está sujeto. En su contrato de prestación de servicios independientes como comisarios, ¿a qué tiene derecho? Puesto que esa función de comisario lo va a hacer o lo va a extrapolar como un tema de independencia de la propia organización a la propia decisión, porque en ese momento, ya me refería a la decisión, porque en ese momento, si nos damos cuenta, se desconfigura la relación laboral para convertirse en independiente y poder opinar acerca de la información de carácter mercantil que obró en el año anterior de la propia organización. Entonces, quiero que quede clara esta gráfica, porque sí, efectivamente, aquí está la asamblea de accionistas. El consejo de administración muchas veces viene siendo directamente la misma asamblea, vienen siendo los mismos socios. El administrador único viene siendo alguno de los socios. Asesores externos pueden ser alguno de los socios, por lo cual, insisto, bajo esa funcionalidad tenemos que definir para efectos de poder vislumbrar si estamos bajo la temática de asimilables a salarios o bajo la característica de sueldos y salarios. Me voy de nuevo al caso de Juan, donde Juan nos pone el tema del contador, pero vamos a considerar que es el contador nada más, no tiene función de comisario, y bajo este orden de ideas al contador lo queremos o le estamos dando el tratamiento de asimilable a salarios. Bueno, bajo esta característica y bajo su función definitiva del contador, es que es una persona que al fin del día va a estar subordinada a las instrucciones de un tercero que se llama patrón.
Y aunque le estemos pagando, insisto, tengamos el contrato, le estemos pagando bajo el concepto de sueldos y salarios, lo estemos timbrando bajo la figura de sueldos y salarios. Más allá de ello, el fondo coexiste una relación laboral. Luego entonces el tema es que, y ahorita lo quiero probar, para efecto del impuesto sobre la renta no va a haber diferencia alguna, porque bajo la característica de asimilables a salarios y bajo la característica de sueldos y salarios, los dos conceptos tributan conforme a tablas. Pagan el impuesto sobre la renta conforme a las tablas. Aquí la temática que se conjuga es por la omisión de las cuotas obrero-patronales. Seguramente en el caso de Juan, si llega a tener una revisión por parte del Seguro Social, lo que le están pagando al contador bajo la figura de comisario, el Seguro Social a todas luces lo va a querer integrar como una parte variable o igual como una parte fija a través de un bono, digo, dependiendo del tipo de revisor que te llegue. Por lo cual debemos de tener todos los elementos para poder desvincular esa relación, establecer la característica de en qué momento hay una subordinación, en qué momento, y no es el momento del querer ser como tal, sino básicamente aquí lo que tiene como elemento, Juan, es que los comisarios vienen regulados a través de una ley que se llama Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahí viene una obligatoriedad para el comisario. Entonces hay todo un tratamiento de fondo, más allá de forma, que le permite a esa persona actuar en un grado de independencia directamente y salir de la relación de la subordinación para extrapolarse a una relación individual, a una relación independiente. Caso en el cual yo digo, bueno, es que hoy soy el contador, pero por mis funciones, al fin del día, como yo controlo toda la empresa, pues considero que debo de ser asimilable y no estoy obligado al tema de las cuotas de seguridad social, pues no se maneja de esta característica. Hoy es que tengo el contrato, pero vamos a llegar al tema medular. ¿Cuál es el fondo? Y de acuerdo a lo que impere en el fondo de la relación, es el tratamiento que llevará hacia adelante. Insisto, le podemos dar la forma, pero la forma no nos va a sustraer de la obligación que llevamos de fondo. Denme un segundo, por favor. Ok, vamos a hacer aquí varias acotaciones. ¿Existe límite para los asimilables? No existía límite. No existía límite. El año pasado se modifica un párrafo del artículo 94 y de acuerdo al artículo 94 nos establece y nos indica que hasta 75 millones de pesos puede ser la figura de asimilables a salarios. Si recibes cantidad superior a 75 millones de pesos, sales del régimen de asimilables y entras, bueno, más allá de ello, vas a seguir tributando bajo el régimen de servicios personales independientes, porque recordemos que la naturaleza, y como lo vemos aquí en la gráfica, pues los honorarios vienen como servicios personales independientes. Lo único que hacemos al momento de tributar bajo una característica de asimilables es que le tenemos que presentar un escrito a la propia empresa pagadora. Y ojo, no estoy refiriendo al patrón, porque si te digo, le tenemos que presentar un escrito al patrón, pues realmente ya estamos configurando la relación laboral. Entonces ya no tendría razón de ser ese escrito, puesto que ya hay una relación laboral. Por eso entonces ese escrito se le dirige a ese tercero como contratante del servicio, donde se le establece que su deseo es que se le pague como asimilables a salarios. Pero bueno, insisto, a partir del año 2021 existe esta reforma donde si tienes ingresos superiores a 75 millones de pesos, ya no puedes tributar bajo el régimen de sueldos y bajo el régimen de asimilables a salarios. Esto hay que tenerlo presente.
Rodolfo, los profesores de una escuela podemos tratarnos como servicios profesionales. Rodolfo, aquí hay incluso un criterio por parte de la propia autoridad y me refiero más allá del tema de la relación de la laboral, porque esa es la pregunta más que nada. Es una pregunta de carácter laboral. La realidad, Rodolfo, incluso va establecido, y esto es un criterio por el Seguro Social, que se versa o va en temática al número de horas trabajadas. Pero más allá de ello, bueno, ahí tenemos un elemento, pero más allá de ello, Rodolfo, volvemos al tema de la subordinación. Y entramos a las características. Oye, pero es que si yo llego a las 7, de 7 a 8, bueno, es que nos tenemos que apegar, Rodolfo, a esa temática del horario. Y bajo esa temática no se estaría estableciendo como tal una relación laboral. Podríamos estar dentro de un servicio independiente, pero el punto es, ¿qué hay más allá de ese contrato? ¿A qué vas a tener derecho? ¿A qué quedas obligado? Y derivado de ello, Rodolfo, puedes entrar bajo la figura de servicios profesionales y o, en dado caso, a través de la figura de subordinación laboral. Entonces, si nos damos cuenta, y así va a ser esta temática, el punto no es conceptual, el punto es de fondo. Primero nos tenemos que ir a los contratos, a esos contratos de servicios independientes. Ya una vez que se tengan los contratos de servicios independientes, que esos contratos se apeguen a la realidad. Es decir, e insisto, Rodolfo, no por tener el contrato, no porque me estén timbrando como profesionista, quiere decir que soy independiente como tal, sino al fin del día, y vamos a pensar bajo este orden de ideas, que adicionalmente la escuela me da gratificación, me da participación en las utilidades. Bueno, son elementos que, como ya lo vimos en la tesis de inicio, configuran una relación laboral. Y derivado de esos conceptos adicionales que se vayan dando, pues puede romperse ese principio de relación jurídica independiente y se puede convertir en un principio de relación jurídica subordinada. Pues una vez que se haya hecho el análisis del contrato, hay que ver o hay que vertir hacia la realidad, que realmente lo que se está prestando sea el hecho real, sea ese hecho jurídico, porque muchas veces ya con el contrato creemos que eso es lo establecido y al fin del día creemos que con eso lo podemos defender ante un tercero, llámese un Seguro Social, llámese Secretaría de Hacienda, llámese el propio patrón trabajador, el propio prestador de servicios independientes, la figura que crean. Creemos que con el propio contrato, bueno, sí es una parte vertebral, pero se necesitan elementos adicionales para poder probar lo dicho. Y esto te lo comento porque entonces, fíjate nada más, Rodolfo, ¿cuál es la mecánica que aplica el Seguro Social para saber si tienes una relación laboral o no? Dices, ok, estoy bajo la figura de asimilables, pero normalmente lo que hace el Seguro Social es que te pide al fin del día lo que hayas, la anualidad. A ver, de esta anualidad que tuviste en tu declaración, ¿cuánto dependió de la escuela como profesor? No, pues el 100%. Lo que va a querer hacer el Seguro Social es decretarte una subordinación por la dependencia económica. Entonces, son diferentes elementos, digo, hoy por hoy yo te los platico porque, bueno, aquí en SODES hemos pasado infinidad de cuestiones en cuanto a todas estas tesituras y nos hemos encontrado infinidad de posturas en cuanto a estas posiciones. Por lo cual, digo, las preguntas las veo más o menos en el mismo sentido y bajo este orden de ideas, pues son puntos a definir precisamente por los temas de subordinación y o prestación de servicios independientes. Aquí tenemos los comisarios que pagan, que se pagan por asimilables, pero
se les retiene la tasa máxima de ISR, ¿es cierto? Y luego por acá nos ponen, por lo que hemos visto a la figura de comisario, las empresas no les dan tanta importancia, que a veces los socios no saben quién es el comisario, solo buscan cuando se tienen que firmar actas de asamblea, pero tampoco les pagan por sus servicios. Bueno, Josefina, aquí eso es indispensable, pero más allá, Josefina, de lo que considere el accionista indispensable, también es cierto decirlo, que es la responsabilidad que está fungiendo el comisario. La responsabilidad es plena y ahí podemos tener un punto de preocupación. Porque si los dueños, que son los dueños, no le dan la importancia, pues el comisario ya ni se acuerda que es comisario. Pero en un tema a futuro, mira, de los casos que han sucedido, donde pues son temas medulares, aquellas empresas que se dedican a la industria de la construcción y van cotizando en bolsa y todo esto. Y dentro de los fraudes que salen es que los estados financieros no son reales. Porque al fin del día los estados financieros establecían una serie de desarrollos inmobiliarios. Cuando se llega a la supervisión de los desarrollos inmobiliarios, Josefina, fíjate nada más, pues encuentran que son predios. O sea, no hubo ninguna construcción. Entonces, ahí vienen puntos importantes que se vierten hacia la empresa. Y ahí sale el punto de, a ver, si hubo estados financieros, ¿quién opinó? ¿Y dónde se encuentra él? Comisario. O sea, esto nada más lo hago de manera iniciativa de tantos casos que ha habido, para que veamos la situación en la cual se encuentra el comisario. Incluso se me antoja, si ustedes están de acuerdo, para el siguiente curso vamos a hacer responsabilidades del comisario. ¿Qué responsabilidades tiene un comisario en carácter mercantil, en carácter fiscal? En preciso dos temas, o sea, no necesitamos más casos. Y veremos ahí los puntos de estas figuras que han quedado al olvido. Pero bueno, que los traemos a colación por el tema de los asimilables a salarios. Ahora, también te comento, Josefina, que sí, el artículo 94 te especifica que en tratándose de comisarios, en tratándose de administradores únicos, y así lo establece el artículo 94, Josefina, la tasa de retención que se les aplicará es la tasa máxima que se establece, o sea, es decir, el 35%, a menos que haya una relación laboral adicional. Entonces, si hay una relación laboral adicional, vas a conjugar los ingresos y de ahí vas a aplicar, perdón, vas a aplicar la tasa que corresponda de acuerdo al nivel de ingresos que se haya obtenido. Esto es de acuerdo al artículo 94. Bueno, me regreso un segundo y entonces, para ir haciendo el cierre del día de hoy, voy a hacer una recapitulación. Para el tema de los asimilables a salarios, como empezamos la plática, hay que ver ciertos elementos que nos dejan en vista esta tesis, donde no solo basta el contrato, sino hay que vislumbrar todos los elementos adicionales que se van dando a esta prestación de servicios a efecto, amén, de hacer esta diferencia entre lo que corresponde a un asimilable y a una prestación de servicios subordinados. El artículo 94 va vinculado básicamente a lo que corresponde a la figura de sueldos y salarios. Sin embargo, te da una vertiente adicional que te dice, podrán tributar bajo el régimen de sueldos y salarios y únicamente para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Esto no tiene que ver con otras leyes.
Olvídate de que, oye, pero entonces, si para efectos de impuestos sobre la renta hay asimilables, también lo debe de haber para seguro social. Esto no existe. Digo, al fin del día, esto va a quedar muy claro. Nosotros vamos a tener una plática el próximo jueves de tratamiento fiscal de sueldos y salarios, donde veremos todas las figuras. Lo que corresponde a previsión social, a lo que corresponde a fondo de ahorro. Traeremos como 15 casos o 20 casos prácticos que analizaremos cada uno de ellos y veremos estas diferencias que se van dando entre los regímenes aplicables a cada uno de ellos. El propio artículo 94 te va estableciendo quiénes son aquellos que tienen derecho a este tema de sueldos y salarios. Y ojo, me voy a permitir aquí darle lectura. Los honorarios, no el salario, los honorarios al miembro directivo de vigilancia, que es el comisario consultivo o de cualquier otra índole, así como los honorarios a los administradores, comisarios y gerentes generales. Esto de acuerdo a la estructura que vimos en el Excel, porque entonces se desconfigura una relación laboral, hay una relación de servicios personales independientes y bajo ese orden de ideas le permiten tributar bajo el régimen de asimilables y salarios, básicamente para efectos del impuesto sobre la renta. Honorarios independientes que lleven una dependencia con más de 50% de ingresos que lo reciba de un solo prestatario. Los honorarios profesionales, que al fin del día son donde quedamos todos los demás, y para ello se le tendría que presentar un escrito directamente al prestatario, a nuestro cliente, donde le solicitemos que deseamos se nos retenga el impuesto sobre la renta como asimilable a salarios. Ingresos por actividades empresariales, que básicamente esta figura es muy socorrida por los comisionistas independientes, los comisionistas de carácter mercantil independientes, que bueno, básicamente para una forma de tributación, pues hay que aplicar esta figura. Tanto por la parte de la empresa que paga, hay que tener mucho cuidado bajo la figura de sueldos y salarios, así como la parte de la persona que los está recibiendo, puesto que los dos son sujetos de fiscalización. Lo que tenemos ahorita en SODESA son revisiones a las empresas bajo la tesitura de que todo lo que pagaron como asimilables a salarios no lo quieren reconocer. Tenemos revisiones a personas físicas que recibieron ingresos por asimilables a salarios y la propia autoridad tampoco lo quiere reconocer o no quiere reconocer la figura de asimilables a salarios. Por lo cual se nos hizo importante poder hacer esta transmisión para que ustedes tengan conocimiento de lo mismo. Al fin del día, esta figura de asimilables a salarios es muy recurrida, es muy frecuente. Esta figura, al fin del día, es muy trastocada en diferentes organizaciones y la realidad es que en la mayoría, sí me atrevo a decir, de las organizaciones que hemos visto, pues esta figura no está bien implementada. No es la característica que se le está dando y al fin del día, pues ya estas empresas, estas personas, pues corren con un tema de, son vulnerables ante los ojos de la propia autoridad. Pues bueno, también este tema de las sociedades y asociaciones civiles, los que reciben los integrantes de las sociedades civiles, pues al fin del día también la propia autoridad les da la característica de asimilables a salarios. Aquí los que les comentaba, el asimilable a salario, la figura le aplica hasta 75 millones de pesos. Aquí está lo que habíamos visto hace un momento. Aquí están los conceptos con los que se timbran los asimilables a salarios. Y aquí te lo establece, son asimilables a salarios los miembros de sociedades cooperativas, los integrantes de sociedades o asociaciones civiles, los miembros del consejo, los comisionistas, los honorarios, los asimilables a acciones y asimilables a otros. Aquí los tenemos. En un momento voy a dar por cerrado la